parece si nos ponemos un poquito más internacionales y usted recibe el asiento como los hacen en otras naciones? Bueno, qué bueno. Está hasta la cumpleañera. Yo pensé, digo, se va a quedar festejando, pero bueno, gloria a Dios que está la cumpleañera. Vino a celebrar con sus hermanos un año más de vida. Ahora le dicen celebramos la vida. Veo que nos vamos actualizando con las palabras. Unas están buenas, otras no tanto, pero celebramos la vida de Alicia. Gracias, Señor, porque la has traído en esta mañana. Estaba ahí el viernes, fue invitado mi marido. Él me dice gracias por acompañarme, así que tengo el privilegio de acompañarle. Estábamos en una iglesia y el Señor me trajo un tema y le dije a mi marido, bueno, te acepto este domingo ya que tengo el tema, porque le dije la otra vez, hasta que no tenga el tema, no vuelvo a predicar, porque sabe que es más difícil después, te tenés que poner a orar hasta que llegue el tema. Entonces, cuando llega el tema, ya lo preparamos. Y bueno, como este martes, encima yo les cuento, venga este martes porque los ángeles van a seguir a cargo del pastor. Yo tengo una invitación, tengo que salir a tomar un cafecito con las pastoras, celebramos el cumpleaños de 2 meses y hasta me van a celebrar a mí el cumpleaños, porque no nos reunimos desde octubre. Así que me voy a tomar el cafecito. Gustavo dijo, vos no te podés ausentar. Así que bueno, él va a tener que estar hablando el martes que venga, porque seguramente, no sé, seguramente vamos a seguir con el estudio de los ángeles y en este caso de la boca del pastor. A ver, ¿cómo se refleja? Bien. También porque fuimos a esa iglesia y vi que había allí un fondo gris y digo, vamos a probar nuestra iglesia cómo sale el fondo gris. ¿El otro es así de bajito, chicas? ¿Quieres subir más? Por favor. Porque si no... A ver cómo está. Bien. No pidas milagros tampoco. No tengo mis gafas. Señor no ha sanado mi vista, pero hay buenos oculistas, buenas ópticas acá en la ciudad, así que lo que yo necesito es para ver. Hermano, bueno, ya dice el tema que lo vamos a hablar en esta mañana, que son los mantos. ¿Saben que encontramos en la Escritura que en la Antigüedad y en el Nuevo Testamento los cristianos, los hijos de Dios, se vestían con mantos? Estos eran distintos de acuerdo a su oficio y eran reconocidos por los mantos. ¿Saben que lo que vemos en la Escritura, yo quiero sobresaltar sobre todas las cosas que Dios los vestía de una manera especial? Creo que es una de las situaciones para que el pueblo no se confundiera, que eran los elegidos, que eran los ungidos de Él. Cuando venían con ese manto significaba que eran sus ungidos, por sobre todas las cosas. Pero no solamente los ungidos usaban manto, sino que dice la palabra del Señor que las personas en sí, no solamente el recado, no solamente los ungidos, sino que las personas en sí tenían un manto. Muchas veces eran grandes y holgadas, eran unas piezas muy caras, eran grandes, eran muchas veces de piel de animal, otras eran de lino, según la utilidad que se le iba a dar. Dice, tanto es así que servían estas piezas, servían para protegerlos en el día del calor. Dicen que en el desierto, allí en Israel, de día hace muchísimo calor, de noche hace muchísimo frío, y bueno, la gente se tenía que proteger con estos mantos. Moisés dice que a causa de que era una vestidura costosa, dice que puso una ley, allí en los libros de la ley, donde diciendo que si alguien le había prestado el manto, que antes del anochecer se lo tenía que devolver. Así no se moría de frío por causa... Nosotros a veces creo que no nos damos cuenta porque vivimos en ciudades con bastantes cosas, como por ejemplo calefacciones, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene la calefacción dentro de su casa de noche? Pero vaya a saber cómo era la vida del desierto, y mandaba al Señor a que le devuelvan esa vestidura antes de que anocheciera. Entonces Moisés hizo un mandamiento allí en sus libros. El Salmo 121, mire qué lindo salmo, dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el
el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Realmente el Señor, más allá de que podamos comprar una vestidura, más allá de todas las cosas, dice que el Señor es nuestro guardador. Así que no vamos a hablar del Salmo, pero esto nos habla de las muchas cosas que hace el Señor y de las muchas formas que el Señor nos guarda. Él es verdad, es un manto para nuestras vidas, Él es nuestro guardador, Él es quien realmente va a hacer que el sol no nos esté debilitando en el día ni el frío de la noche. Dice la palabra que el manto muchas veces también es un símbolo de empoderamiento, pero lo que sí es un manto para nuestras vidas, lo vamos a tomar de la vida de Bartimeo. Yo tengo esta palabra muy presente, pues siempre les cuento que con la palabra de Bartimeo yo me convertí, yo vine al camino del Señor con Bartimeo. El pastor Anacondia predicó sobre Bartimeo y yo hice mi primera oración de fe. No la hice a solas con nadie, mi experiencia es que la hice en una campaña, así que estaba predicando sobre Bartimeo. Bartimeo estaba pidiendo que el Señor le devolviera la vista, estaba ciego. Pero sabe que Bartimeo, de acuerdo a lo que vamos a enseñar hoy, no sirve nada más que para esto, en esto lo voy a tocar. Dice que Bartimeo tenía un manto, tenía una capa distintiva, que parece ser que era una capa que usaban las personas así, que estaban impedidas de algo. Pero dice, cuando el Señor le sanó, dice que arrojó la capa y siguió a Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que aplicar? Saben que muchas cosas podemos enseñar, pero lo necesario muchas veces aplicarlo a nuestras vidas. Dice que tenemos que dejar nuestra vieja identidad en el momento que nos convertimos. ¿En qué momento? Cuando nos convertimos, tenemos que dejar esa antigua identidad y dejar que el Señor nos dé de su nueva identidad. ¿Saben que en Cristo que somos? Nuevas criaturas. Somos personas que Dios nos va a regenerar el día del nuevo nacimiento. Así que dejamos a un lado nuestra vieja vida. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestra vieja vida que van a poder afectar el progreso de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Hay cosas que no. No todo lo que hemos aprendido en nuestra infancia es de desecharse. Pero sí, hay cosas que con el paso del tiempo, en la adolescencia, aprendemos costumbres que van a ser, digamos, de tropiezo para que nosotros crezcamos en Cristo. Y en Cristo no solamente tenemos que nacer, no solamente vamos a ser bebés, sino que Dios quiere que crezcamos, que prosperemos, dice el libro de Juan, prosperemos en todas las cosas. A ver, los profetas, ahí la uno, si no me equivoco, lo usaban como un señal. Bartimeo, ya pasamos Bartimeo, ya hablé, los profetas lo usaban como una señal. Y ahí lo vemos precisamente a Elías, alguien que nosotros conocemos como profeta, es precisamente a Elías, creo que es el número 1. ¿Cuánto les pasa que se identifican con Elías cuando leen la palabra? ¿De quién hablan? De Elías, que es el rey profeta por sobre todas las cosas. Así que cuando oramos por unción, ¿qué queremos? La unción de Elías. ¿Cuántos hemos orado que queremos una doble unción? Porque sabemos que Elías dejó la unción sobre quién, sobre Eliseo. Y cuando Eliseo pidió, ¿qué dijo? Yo quiero la doble unción. Y hermano, yo le voy a decir algo, no es una cuestión de orgullo. Si usted ora pidiendo una doble unción, hace bien. Yo le doy la noticia que hace bien. No es una mala oración. El Señor para este tiempo, porque son tiempos difíciles, son tiempos en que el diablo se está desatando de una manera muy fea. Estamos viendo algunos, yo no me meto con el Apocalipsis, pero los que escuchamos que están predicando el Apocalipsis, algunos dicen que ya con las cosas del Apocalipsis se están desatando. O sea, que están viniendo demonios y van a venir más en estos años. Pero nosotros que necesitamos la doble unción que tuvo el profeta Elías. Esa doble unción que Dios se la pasó a Eliseo, reclámela porque es para usted. Dios necesita personas de qué? Personas de poder, personas de unción, personas que cuando se encuentren con alguien, porque saben que hoy nos encontramos con gente que necesita, que realmente que a través de la unción de uno sea
liberados. Algunos van a llegar a la iglesia para ser orados, pero otros, usted le va a estar hablando, usted le va a estar tocando, y esas personas van a ser liberadas de angustia, de opresiones del enemigo, de trabajo que han hecho sin querer, porque la gente, ¿dónde se nos mete, hermano? Hoy se nos mete, no tienen ese discernimiento, no tienen la palabra con todo lo que sabemos en qué lugar nos tenemos que meter y en qué lugar no nos tenemos que meter. Antes que venga el Señor con su Espíritu Santo de convicción de pecado, nosotros, ¿qué hacemos? Nos metemos en cualquier parte. Y en mi caso es que no me metí porque Dios llegó a tiempo, sino casi me meto. Es mi testimonio. Porque ya estaba en la etapa de vida de que la gente no convertida te invita. ¿Y qué te pasa? Tal cosa. Bueno, vení acá que te llevo para acá. Es la solución de tu vida. Vení, encendete el saumerio que te libera de esto. Vení, acá tenés San no sé cuánto que te va a liberar de lo otro. Y hoy en Cristo sabemos que solamente necesitamos a Dios. Y necesitamos la sanción del Santo. Y el Santo de Israel nos va a liberar de todo poder que quiera venir a nuestras vidas. Nosotros con el poder de Dios le podemos decir al diablo, ¿cuánto le podemos decir al diablo cuando viene a confundirnos? Enmudece en el nombre de Jesús, porque no te creemos. No creemos a los espíritus de engaño, no creemos a ningún espíritu que quiera venir sobre nuestras vidas a distraernos en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos, hermano. ¿Qué más dice la palabra? Que a Elías lo reconocían por su manto. Miren, hay un pasaje, es un medio controvertido, yo no quiero poner, porque es el pasaje de el que va luego. No me acuerdo quién exactamente, pero ayer, ahora me acuerdo, sí. Saúl cuando va a la divina, no me quiero meter en ese pasaje, porque ahí usted me va a decir, ¿y cómo pudo ser? No pudo ser, da para otra prédica. Pero es uno de los textos que se toma como el manto que tenía Elías. Pero en 1 de Reyes 19:13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. 1 de Reyes 19 habla a continuación de esa gran victoria que tiene Elías. Y después de la gran victoria, ¿saben que tuvo una gran lucha? ¿Por qué tuvo una gran lucha? Porque se debilitó y no, por todo lo que vino después de lo que él hizo. No fue cualquier cosa lo que hizo Elías. Dice que destruyó a los profetas de Baal, los exterminó, no fue una oracióncita, exterminó a los profetas de Baal. Y después de eso dice que termina escondido en una cueva. Y estando en la cueva, el Señor lo fue a buscar. Miren qué lindo. Estaba en la cueva Elías escondido, con miedo, y el Señor ¿qué hizo? ¿Lo dejó o lo fue a buscar? ¿Qué vemos en esta mañana? Lo fue a buscar. ¿Y cuántas veces te va a pasar que vos te querés ir, te querés escapar? A él le agarró el miedo. Yo no sé a vos qué te pasó. Si alguna vez te pasó que el Señor te tuvo que ir a buscar. Te estaba yendo ya y el Señor dijo, no, este no lo voy a dejar ir. Este hijo mío, yo no voy a dejar que se vaya tan lejos. ¿Qué hizo? Lo fue a buscar. Hermanos, estamos en esta mañana, es porque el Señor nos fue a buscar. Nos ha traído. Dice el libro de Jeremías, que el Señor los sedujo en gran forma. Dice, vos fuiste más fuerte que yo, oh Señor Jehová. Y acá la palabra nos habla de un manto. Cuando oyó Elías que el Señor estaba en la puerta de la cueva, ¿qué hizo? Cubrió su rostro con el manto. Me acordé cuando leí, cubrió su rostro con su manto. Me acordé lo que leímos la semana pasada, el martes. ¿Se acuerdan que hablábamos de los querubines? Eran distintos los ángeles, hablábamos de los distintos ángeles, no todos son ángeles. Unos son ángeles, otros son querubines. ¿Y qué pasó con el querubín? Dice que el querubín, ¿qué hizo? Se cubrió su rostro. Tenía 6 alas y Dios 2 se las hizo al Señor para que se cubrieran el rostro. Con 2 cubrían sus
no volaban. Nosotros no volamos, pero mire la actitud de Elías, que tuvo que cubrir su rostro porque se dio cuenta que estaba el Señor. Está escrito la palabra que nadie vio el rostro del Señor porque podía llegar a morir. Entonces el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, este texto lo tomamos nada más que para la vestimenta y no me voy a ir a lo que pasó con Elías. Pero sí que Elías tenía un manto, en esta oportunidad se había cubierto el rostro. El manto, dice que el manto, casi traigo una figurita y me olvidé. Miren, el manto iba arriba de la vestidura. Los que hemos hecho escuela bíblica los hemos visto, ¿no? Estaban vestidos y arriba se ponían un manto, arriba del vestido. Arriba estaban bien vestiditos, después arriba iba el manto. Entonces se describe, el manto iba arriba de la vestidura. En algunos casos, ¿no? Según el oficio. Porque los sumos sacerdotes, ayer miré una linda figura en internet, con todo lo que tenía el sumo sacerdote. Tenía unas cosas por acá, ¿no? Después otro día vamos a describir bien todo lo que tenía. Pero entre todo lo que tenía, abajo de esta pechera tenía el manto y abajo la vestidura. Pero el manto, a mí me gustó ver que arriba del manto estaban las campanitas, ¿sí? Entonces, vio esas campanitas que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Y en el lugar santísimo, ¿qué hacía? Cuando él caminaba, la campanita, ¿qué hacía? Hacía ruido la campanita, ¿sí? Entonces, bueno, mientras caminaba, hacía ruido la campanita. Tanto es así que si había entrado en pecado, ¿qué pasaba? La cadena, porque no sonaba, dejó de sonar la campanita, ¿y qué hicieron? Lo arrastraron y lo sacaron del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no podía entrar nadie hasta el próximo año. Era una persona por año. Pero bueno, a mí me gustó ver ayer en la fotito, que nunca lo había notado, pero se lo cuento, que este sumo sacerdote, las campanitas estaban ¿en dónde? En el borde del manto. Habían cosido todas las campanitas. Algunos, pocos eran sumos sacerdotes. En Israel había uno. En todo el pueblo, un sumo sacerdote en la antigua dispensación. Y habla también la palabra de que hemos tenido que ser vestidos, por eso el manto habla del vestido. Yo lo quiero trasladar al tema espiritual en esta mañana, nada más que al tema espiritual. No como venimos vestidos, gloria a Dios que nos podemos poner pantalones en esta época, yo soy feliz, pero no vamos a olvidar de cómo hemos venido vestidos, pero tenemos que hablar de que en el Señor hemos sido revestidos espiritualmente. ¿Cómo estábamos antes de haber creído? Espiritualmente, la palabra dice que estamos desnudos espirituales. Y en el momento de creer, el Señor nos trae una nueva vestidura. Una vestidura que ahora se nos aclara que la tenemos que cuidar. O sea, el creyente está vestido en este momento. Un sacerdote en la antigüedad llamado Josué. Zacarías capítulo 3 nos habla del sumo sacerdote Josué. Y el sumo sacerdote, nadie se daba cuenta, porque uno era uno, ¿cómo lo ven? Así. Seguramente su vestidura estaría perfecta, ¿no? Porque seguramente habrá venido como usted y como yo, que hemos venido con qué, con el mejor pantalón. Este pantalón lo uso para venir acá, porque me gusta para venir acá. Entonces no está impecable, llego a casa, me lo saco, no entra a la cocina. Seguramente Josué estaba así, impecable por fuera, pero no por dentro. Entonces Zacarías recibe una visión, ¿no? Y en la visión Dios le muestra a Zacarías, que era el profeta, cómo estaba en verdad este sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, Josué, dice que no estaba bien delante de Dios. Vas a saber por qué, porque la palabra no lo aclara, aunque los escritos algo comentan, pero no vamos a tocar el tema. Dice que estaba vestido con vestiduras vivas, dice Zacarías. Espiritualmente no estaba bien delante de Dios. Entonces dice que el Señor, mire, aunque era sumo sacerdote, yo me quedé pensando si entraba así a un lugar santísimo, ¿no? No, pero el Señor tuvo gracia de él. El Señor le dio de su perdón, y le dijo a este
sumo sacerdote le dijo, arrepentite y yo te voy a dar nuevas vestiduras. Esta historia nos habla de que a él se le dieron las nuevas vestiduras. Fue vestido con una nueva vestidura y el Señor le dijo, ponga mitra limpia en su cabeza. Tuve que buscar la mitra, que era, porque como que no me lo imaginaba, yo pensé que era por ahí un collarcito. No, la mitra era que un turbante que iba sobre la cabeza. Mira, hermano, yo se lo digo, yo hoy orando a la mañana tuve que orar, ¿no? Obviamente, uno ora siempre, pero con más razón cuando viene a predicar, ¿no? Queremos que realmente el Señor esté con nosotros. Y el Señor me mostraba que en esta mañana, no sé a quién, pero iba a poner mitra limpia sobre algunos de ustedes en este día. El Señor les va a cubrir esta cabeza, se la va a cubrir con mitra limpia en este día. No todos, pero quizá algunos la necesitan. El sumo sacerdote entonces fue vestido, entre otras cosas, con mitra limpia. Y se le dio una advertencia. Le dice, mira, que he cubierto tu pecado. Como que se acordaron. Creo que así somos los creyentes cuando en nuestra vida cristiana a veces le faltamos al Señor. El Señor viene y nos tiene que limpiar. Y también después de limpiarnos, con la sangre de Cristo, ya ahora no nos dan una nueva, ya no tenemos que fijarnos por ahí en esa figura del Antiguo Testamento, pero el Señor con su sangre nos limpia. Nuestras vestiduras ya son como limpias, resplandecientes, sin mancha. Así somos cada vez que el Señor nos limpia con su sangre y dice que si el creyente peca, también. Se le va a decir, yo te limpio, pero mirá que te limpié. Le dijo a la mujer, y no se lo dice nada más que a la mujer adúltera, el vete y no peques más. Hermano, yo creo que también a nosotros, cada vez que pecamos, aunque quizás no sea ese pecado, porque ese pecado válgame Dios, ¿no es cierto? No es algo que tenga que estar en la iglesia de Cristo, pero a veces pecamos en otra forma. Y me parece que el Señor nos dice más o menos así, bueno, te limpié, andate y no peques más, esforzate por vivir en santidad. Bueno, los mantos, seguimos la otra diapositiva, dice que van a ser un motivo de gozo en nuestras vidas. Si nos gozamos en el Señor, dice el libro de Eclesiastés que es bueno alegrarse. Uno de los libros que yo creo que más habla de la alegría del creyente es Eclesiastés. ¿Qué dice Eclesiastés? Le dice a los jóvenes, alégrense en su juventud, estén en tiempos de contentamiento. Aunque les aclara que guarden donde se meten porque Dios un día si no lo juzgaría. Pero les dice que se alegren, que tomen alegría a su corazón. También se le dice a los maridos, gócense con la mujer de su juventud. ¿Cuántas somos las mujeres de su juventud? Alegrate, decíselo a que te... Mirá que... Alegrate. Bueno, y el que no tiene la mujer de la juventud, alégrese también. Es la mujer que eligió ahora. Así que alégrese también. Todo marido se tiene que alegrar con su mujer. Hoy adulta, alégrese con su mujer, hermano. Dios le ha dado una mujer, bendígala, sáquela a pasear. Mi marido tiene un domingo para sacarme a caminar. Estoy tomando nota. Sí, ya sabe que esta tarde tiene que dormir la siesta. Chiquitito. Por eso lo predican enseguida. Porque el deber del domingo es que yo sabe que después de la semana a veces soy yo la que no se hace tiempo. Entonces, esperamos el domingo para caminar un poquito. Pero nos podemos alegrar, Señor. Nos podemos alegrar de muchas cosas. Aún nos podemos alegrar, dice el Eclesiastés, del fruto de su labor. Trabajamos, y lo que trabajamos, dice que nos podemos alegrar, que es un don de Dios, que el hombre coma, beba y se goce del fruto de su labor. Así que esto es un don de Dios. Miren, y creo que lo tenemos los creyentes. Quizá el que no es creyente no se goza, quizá está insatisfecho, ¿no? Pero el creyente dice que se va a gozar, se va a alegrar de haber trabajado y luego cuando la trabaja peatonal como yo, pasa, aunque sea por el todo por dos, que se lleva un par de años, o no, basta, aunque sea por ahí, o algo nos tenemos que traer del centro, chiquito o grande.
Gloria a Dios por eso. Pero acá el pasaje no habla de estas cosas, sino que dice, me gozaré en Jehová se alegrará mi Dios. Isaías 61:3. ¿Por qué? Porque me vistió, ¿con qué me vistió? Con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia ataviada con su esposa. Ya nos tiene ataviados para el día de su venida. ¡Aleluya! ¿Qué somos? La novia. ¿Qué esperamos el regreso? Y nos atavió ya el Señor con el manto de la justicia, con las vestiduras de la salvación. Así que en gran manera nos vamos a gozar en Dios. Aunque el sueldo no nos dé para meternos ni en el todo por dos, que ya no existe, tengo una palabra de hace muchos años, ¿no? Hay otros negocios que no les voy a hacer fama, pero hay otros negocios de cosas pequeñas, aunque no tengamos para ir al centro a comprar eso, pero nos vamos a gozar en el Señor, nos vamos a gozar en la salvación que Él nos ha entregado. Amén. Ese es motivo de sumo gozo. El manto de la sanidad de Jesús. Por eso le pedí a los chicos que por favor cantaran esa alabanza. Porque no solamente esta mujer que padecía de una enfermedad que nadie la había podido curar, que si no me equivoco dice que hacía 40 años que padecía de esto, hacía muchos años y nadie la había podido curar, sino que Marcos 6:56 dice, donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que lo tocaban, el borde del manto, quedaban sanados. Tremendo. Así que por eso realmente la multitud seguía, porque todos, absolutamente todos, hemos hecho mucho énfasis en la mujer que padecía del flujo de sangre. Pero este pasaje no lo quiero pasar por alto porque habla de que todos los que le tocaron el manto al Señor Jesucristo fueron sanados. Entonces, este manto de sanidad habla de la mujer que al instante se le detuvo el flujo, habla de que él se dio cuenta que había salido poder de él, ¿no? Y los apóstoles, los discípulos se asombraron y dijeron, ¿cómo te podés dar cuenta si es una multitud la que está alrededor tuyo? Bueno, Dios sabe, Dios es omnipotente, omnisciente, sabe todas las cosas, cómo no se iba a dar cuenta, esa mujer había sido sana. Seguramente venía no solamente queriendo agarrar un trozo de tela, sino que venía con una actitud de corazón, clamando a Dios, ¿no? Y el clamor nunca Dios lo va a pasar por alto. Aunque tarde la respuesta, sepamos que nuestro clamor Dios nunca lo va a pasar por alto. Entonces, el otro manto, yo notaba acá, el manto que sí es el manto babilónico. Hace años que he leído este pasaje y siempre lo tengo. Dice, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Por esto, los hijos de Israel no podían hacer frente a los enemigos. Me salté un poco. ¿Sabe qué había sucedido? Que habían ido a la batalla. Era una batalla contra un pueblo pequeño y sin embargo fueron derrotados. Y Dios mostró la causa. ¿Por qué? Porque ellos, dice, había entre ellos alguien que había tomado lo que no tenía que tomar. Cuando habían ido allí a esa ciudad, el Señor les había dado la palabra de no tomar nada. Había veces que ellos iban en batalla y por lo menos la palabra era específica, porque había lugares que el Señor les decía, sí, de ahí pueden tomar lo mismo. Ahora de acá, cuando habían ido a ese lugar, les había dicho el Señor, no tomen nada. Pero hubo alguien, que si no me equivoco fue acá, que tomó. ¿Qué tomó? Tomó el oro, tomó el manto babilónico, tomó unas cuantas cosas. Y acá, cuando él confiesa su pecado, dice, lo cual codicié y lo tomé.
Así que bueno, triste la historia de acá, pero lo que hablamos es del manto babilónico. Y este manto babilónico tuvo que ser destruido. ¿Por qué? Porque si no, no podían hacer frente a sus enemigos. Mira, hermano, yo esto es lo que entiendo yo. Dios me perdone si interpreto mal el pasaje. Pero realmente tenemos que tener la cobertura espiritual de nuestra congregación, de nuestra asociación, de nuestra religión. No podemos en estos días tener coberturas espirituales que sean de otras religiones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si hemos venido con ídolos, tenemos que deshacerlos en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a poder hacer frente a las batallas espirituales que se nos vienen como creyentes? Que no es el que tengo sentado a mi derecha y a mi izquierda, porque a veces hasta se confunden los pasajes. Este es tu enemigo. No, no es tu enemigo, es tu hermano. El Señor le tiene que forjar el carácter y nada más. Él es tu hermano en la fe. Pero estamos hablando de las luchas espirituales que vienen a nosotros. Y nosotros tenemos que deshacernos de toda cobertura que hayamos tenido antes de convertirnos, hermano. Cuando no éramos creyentes, ¿qué hacíamos? Orábamos a los ídolos. A mí me habían enseñado a rezar a un pan y con ese pan tenía como solucionado ciertos temas, por ejemplo, ¿no? No lo quiero nombrar en esta mañana, pero creemos que la gente que no conoce a Dios tiene solucionados los temas, por ejemplo, con un par de ídolos, ¿no? Y lo que queremos y entendemos de parte de Dios es que tenemos que deshacernos de todos esos tipos de coberturas, porque entiendo que representan los mantos babilónicos. Deshacernos en el nombre de Jesús de toda cobertura que hemos traído antes de haber creído y empezar a caminar en Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Por eso hasta tenemos que ser sabios de que no dejamos empujar la mano, pero sí saber, por sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo es la unción que necesitamos para vivir esta nueva vida. Y que ese Espíritu Santo va a estar realmente ayudándonos a pelear las batallas. ¿Cómo peleamos las batallas? Con la unción del Santo. ¿Sí? Cuando vienen espíritus, tentaciones a nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo de Así peleo mis batallas, no me la puedo olvidar, la canción de Marco Witt. Así peleo mis batallas, porque mientras estamos en la tierra, ¿qué vamos a tener? Que pelear batallas. La guerra está ganada, dice la palabra. Y esa es nuestra alegría. El gozo de nuestro corazón es saber que Jesucristo ganó la guerra. Pero mientras estamos en la tierra, hay batallas que vamos a tener que pelear. ¿Sí? Entonces, el manto, dice acá, en ocasiones era rasgado. El pasaje de Job, a mí me gusta este pasaje, me gusta hablar de Job, dice Job 2:12, los cuales, hablando de los amigos, alzando los ojos, este pasaje habla después de que Job, primero dice que le quitaron las posesiones, los hijos, le queda nada más que la mujer, y el Señor permite que le venga una terrible enfermedad. Por lo visto, no era tan grave la enfermedad que le había desfigurado hasta el rostro, porque sus amigos alzaron los ojos desde lejos, no lo conocían, se ve que no se querían contagiar, por eso se quedaron lejos. Lloraron a gritos, cada uno de ellos rasgó su manto, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Costumbre del antiguo Israel. ¿Qué era rasgar el manto? Dice que era nada más que hasta acá. Ellos hacían así en cuestiones de desgracia, en cuestiones de desastre nacional, en cuestiones como esta, de aflicción, ¿qué hacían? En un acto así rasgaban su manto hasta acá, hasta el pecho, nada más era el rasgado del manto, y en algunas ocasiones no solamente rasgaban el manto, sino que dice que esparcían cenizas sobre las cabezas y se vestían de una túnica, es otro tipo de túnica, ya no es este manto de unción, pero en esos días en que ellos clamaban por que Dios los bendijera, que se arrepentían delante de la presencia de Dios, se vestían de una manera especial y se ponían una túnica, dice que hasta era molesto.
Yo no sé ustedes, yo por lo general me he visto con prenda de algodón finito, porque hay otras prendas que a mí no son media especial. A mí me molesta todo, ¿no? Gustavo tiene una remera especial para la gimnasia, yo le digo, yo no me la pondría. Y bueno, imagínate con este pelo de esos mantos que se ponían en esos días de arrepentimiento que parece ser que eran de cara y que pinchaban, una cosa así era, que sobre la piel, o sea que los veían cómo estaban vestidos, pero lo que destaca la escritura es que no era nada más que una cuestión de vestimenta, de que a veces nos cambiamos la ropa y pensamos que Dios se va, digamos, a compadecer de nosotros por un cambio de vestimenta. No, Dios miraba qué cosa, la actitud de corazón, de que estaban arrepentidos en serio. Ellos se arrepentían en verdad de haber cometido pecados como nación, como individuos de ser pecaminosos, y Dios en los cielos que hacía, les escuchaba. Tan fue así que yo entiendo que Dios hasta tocó el corazón de quién, del rey Asuero. Porque en los días de Esther, ¿sabe qué pasó? Dice que estaba allí uno que había conseguido que el rey decrete la destrucción de los judíos, ¿no? Entonces vemos en toda la historia cómo Dios había preparado una hija suya para que estuviera en el palacio, y le pide realmente a la reina Esther que le hable. Pero muy conclusión mía, ¿no? Es pensar que todo este pueblo, que en esos días empezó a arrepentirse, a llorar en la presencia del Señor, porque había realmente un decreto que decía, de aquí a pocos días ustedes van a ser destruidos. El rey le había dado el derecho, les había permitido a los de su nación que los judíos fueran exterminados. Y entra esta reina en el patio, dice ahí que ni siquiera podía entrar si el rey no la llamaba. Dice, si yo llego a entrar y el rey se disgusta, ¿qué pasaba? Chao por la reina. Y venía otra reina, después elegía otra. Era tremendo lo que se vivía. Pero mira, hermano, este pueblo que hizo, lloró, se arrepintió. Antes de que entrara la reina, ¿qué hicieron? Lloraron, oraron, gimieron delante de la presencia del Señor. Y yo creo, me aventuro por decir, sin que Dios diga que no es así, que Dios mismo en los cielos hizo que ese rey escuchara a la reina. El rey escuchó a la reina en todo lo que la reina le pidió, porque de ahí dice que hizo un banquete, hizo otro banquete, y el rey le dijo, está bien, así como quieran. Termina muy bien la historia del pueblo de Dios. Dios no permitió que estos judíos fueran exterminados, sino que le dijo, bueno, este edicto está, vamos a ver ahora qué hacemos. Mire si tenemos que ser sabios para orar, con las leyes que ya están. Hay leyes que están por promulgar, no entro en política porque yo no tengo por qué meterme en política, pero sabemos que hay leyes que ya están promulgadas, hay otras leyes que nuestros gobernadores van a dictar. ¿Y qué hacemos? Oramos para que Dios intervenga, hermano. Sea que la ley ya está promulgada, puede haber otra ley, como en este caso, en el cual le dijo, bueno, ¿ahora qué van a hacer? Defiéndanse, chicos, los van a atacar, ya saben que ustedes van a ser atacados, pero tienen ahora también derecho para defenderse. Mire qué bueno lo que logró Esther y lo que hizo Dios en el corazón del rey. Y sabemos entonces por qué está escrito en el libro de Esther que hubo victoria y que ellos no fueron exterminados. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por las armas con que Dios nos viste, hermanos, para que podamos resistir en el día malo y estar firmes, dice la palabra. Que nosotros podamos resistir todo ataque del enemigo y terminar como firmes y no derrotados. Job dice allí, me fui de Job, pero porque pasé al punto siguiente, pero quiero cerrar con lo que quería poner de parte de Job, del libro de Job, que aunque le vino de gracia, ¿qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Y ahí está la victoria, no solamente en la oración, sino que en la adoración, en la postración, que nosotros podamos adorar de todo corazón a nuestro Dios. Aunque tuvo feos días, Job adoró al Señor. Ni siquiera lo había acompañado su mujer en la oración.
Pero él dice que se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a volver. Adoró al Señor, le dijo, Señor, gracias, porque tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi creador. Aunque estemos en buenas, aunque estemos en malas, tenemos que adorar al Señor. Y enséñelo, hermano. Vienen días que a mí me asustan. El otro día leía, sin querer, lo leí en el YouTube, y dice ser que el día 30 de septiembre en los Estados Unidos se dio libertad para blasfemar. Yo me quedé atónita cuando lo leí. Digo, Señor, qué cosa tan tremenda. En Estados Unidos hay un día de acción de gracias. Y ahora también tenemos esto que se llama el día de blasfemar. Hermano, este es el día, dice, que viene para que las personas tengan derecho de blasfemar a los dioses de otras religiones. ¿Qué cosa tan fea? Yo no creo, y punto. Y yo adoro a mi Dios. Pero yo no voy a blasfemar al otro Dios. Mi boca, Dios la guarde de todo tipo de renuncia a la fe. Que Dios la guarde de todo tipo de blasfemia. Porque eso no es del agrado de Dios. Ni cuando estoy bien, ni cuando estoy mal. Que el Señor me guarde y yo siga adorando al Señor. Porque somos creados para adorar. Decíamos el otro día, decía el pastor que estaba de visita, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Adorar. Así que no nos cansemos, ya sea acá o en casa, de adorar a nuestro Señor. Si hemos venido en el día de hoy, quizá con alguna palabra indecorosa, Señor, va a ser como Isaías. Dice, tocó sus labios, fue cubierto su pecado. Hermano, pero de hoy en más sabemos que a Dios le vamos a dar acciones de gracias. Que las otras religiones no tenemos por qué decir ninguna palabra indecorosa. Están. Yo solamente no las voy a confesar. Ni voy a aceptar su cobertura. No le voy a pedir oración a otro. Hoy en día yo veo que se pide oración. Me asusta los que piden oración en Facebook. ¿Qué quiere que le diga? Lo tiró ahí. Oren por nosotros. Digo, ¿tu Dios? ¿Qué le pasó a tu Dios? No escucha. Ora un poco más, un poco de tiempo. Va a tardar, pero llega. Tu Dios es poderoso. No necesitas de la ayuda de otro Dios. Sigue la ayuda de tu hermano en oración. Eso está bien. Pero no pedir oración así, a lo grande. Entonces empezaron con el amén, los que, y decimos, uy, este no se había convertido, porque puso de nuevo una figura que la teníamos que dejar, ya dijimos esto que había que dejar. Y ponemos ahí, dando ocasión a cosas que no tenemos que dar ocasión. Unámonos y tengamos confianza de que Dios es quien escucha la oración de sus santos. Y si no la escucha, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué no estás escuchando mi oración? Y ese Dios seguramente te lo va a decir. Perdonó su sacerdote Josué, te va a perdonar también a vos. Te va a decir, mira, está pasando esto y esto. Hay un estorbo en tu oración. Está pasando esto y esto. O quizás te va a decir, a su tiempo te voy a dar lo que me estás pidiendo, porque sos mi hijo, porque sos mi hija. Y yo me deleito en tener misericordia. Eso está escrito. El Señor se deleita en tener misericordia. Vamos a ver qué más dice la palabra. El pastor me avisa si me voy de tiempo y sigo el domingo que viene. No voy a seguir el domingo que viene. Pero igual me avisa si me voy de tiempo. ¿Cómo vamos? Yo no miro. ¿Saben que no soy el loquito cuando arranco? Adoramos a las buenas, adoramos a las malas. Dice que hubo un manto, que tuvo Mardoqueo. Vamos a volver. Miren que bien terminó el libro de Esther. ¿Y en qué victoria terminó? Que lo que había pedido Amán para sí mismo, tremendo es este pasaje, dice, porque él estaba tan creído que le iban a dar a él, que pidió algo como para sí mismo. Y luego la historia, digamos que se dio vuelta, por así decirlo, ¿no? Entonces todo lo que había pedido Amán para sí mismo, ¿para qué se lo dieron? Para Mardoqueo, para ese que él no soportaba. Entonces fue vestido de qué? De mantos reales. Le dieron toda la vestidura del rey. Dice, si no me equivoco, que lo subieron a un caballo. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una corona de oro, un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y se regocijó. Hermano, espiritualmente estamos vestidos con ropas reales. ¿Por qué? Porque
ahora que somos reyes, sacerdotes, nación santa. No lo vemos lo que nos pusimos hoy para venir a la casa del Señor. A mí digo, Señor, que me pongo, agarré este saquito. Pero espiritualmente, ¿cómo estoy? Es una forma, vestidura blanca, dice el libro del Apocalipsis, porque tengo que estar sin mancha. Pero también tenemos vestiduras reales. El Señor nos ha hecho sus reyes para que estemos así, dice aún más, vamos a reinar con Él 1000 años. El manto de la alegría, ¿ya vimos el manto de la alegría? No vimos el manto de la alegría. Dice Isaías 61, verso 3, a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que, hermano, estate quieto y pelea la batalla del Señor, porque te da alegría. Estábamos el viernes y pasó adelante una jovencita, dijo el pastor, ¿quiénes están en depresión? Así que pasaron adelante, gracias Mariana y Fabián que nos acompañaron. ¿Se acuerdan, Mariana? Y pasaron adelante los que estaban en depresión. Había una joven llorando mucho. Así que, como el pastor, sabe que los invitados tenemos que esperar a ser llamados. No soy la reina Esther, pero tengo que ser llamada al altar y que me den el permiso para tocar. Yo acá vengo, ya sé que el pastor me deja tocar a todas las mujeres. Pero dijo el pastor Balsami, bueno, las pastoras que vinieron, vengan ahora. Así que a las mujeres. Estaba llorando mucho. Y a una jovencita le digo, ¿aceptaste al Señor Jesucristo? Porque ya le iba a hacer la oración de fe. ¿Cómo voy a orar por alguien sin hacer la oración de fe? Más que había dicho ella que era nueva, así que ya tenía ganas de darle las 4 leyes. Pero me dice, sí, acepté al Señor, pero muy de chiquitita. Y yo como maestra de escuela bíblica me creo, porque el Señor de grande la trajo. Miren, la trajo así como la trajo deprimida, pero la trajo. El Señor no me reveló qué le pasaba. Lloraba muchísimo, pero sí me acuerdo lo que el Señor me dijo. Oré por ella para que el Señor le dé ese manto de alegría. Vino con espíritu angustiado, pero el Señor le dio, ¿qué cosa? Un manto de alegría, para que se fuera de la casa del Señor con consuelo. Es más aún, me acuerdo lo que el Señor me dijo. Usted ore por mí para que yo diga realmente palabras. El Señor le dijo que ella iba a conocer el Espíritu y en verdad de ahora en más. Había pasado años apartada, pero ella le dio la misma palabra que el Señor le dio a la mujer del pozo. De ahora en más me vas a conocer en espíritu y en verdad. Es un desafío para esa mujer de seguirle buscando, de adorar, para que ese gozo que uno oró por ella siga y para que siga la casa del Señor, ¿sí? Ya que el Señor tiene todas las intenciones de hacer de ella una nueva criatura y pasarle por alto los años de su desobediencia. El Señor nos ha vestido de ropas para la batalla. Mire qué hermoso. 1 Samuel 18:4 dice que Jonathan se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Eran las vestimentas de la batalla. David había ganado, pero había ganado nada más que con lo que él estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a salir al campo, estaba acostumbrado a la onda, y con eso había peleado contra el gigante y lo había derribado. Pero se encuentra acá con el hijo del rey Saúl, que le amaba. Dice que fueron amigos íntimos, le amaba profundamente. Y este joven, Jonathan, se saca su ropa y se la da. ¿Saben por qué? Porque David no tenía ropa para la batalla. Entonces, ahora lo que le iba a necesitar, ¿quién era? Era David. Y así hace el Señor con nosotros, el que nos da vestimenta para la batalla. Nosotros tenemos que pelear contra las huestes espirituales y miren, dice que siempre la palabra dice que había figuras como vestimentas de esa época, ¿no? Para hacerle entender a los que oían. En esa época, Efesios 6, habla de que la vestimenta de un romano. Yo no sé la vestimenta espiritual que el Señor nos va a equipar hoy, porque la lucha espiritual es más grande, entiendo yo, que la de hace 2000 años atrás. No sé si me equivoco, pero hay mucha lucha espiritual en los años. Y no sé cómo es la vestidura espiritual,
pero sé que nos ha dado la oración, sé que nos ha dado la palabra, sé que con todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos ha dado también las canciones para que cantemos, todas estas armas que el Señor nos ha provisto, para que así como David, por causa de la unción que venía sobre él, iba a tener que pelear batalla, nosotros tenemos también la unción del Santo, pero también estamos equipados. Hermanos, no nos va a dejar el Señor sin un equipo espiritual, sino que nos va a dar un equipo espiritual para que podamos resistir en el día malo. Dice Efesios 6, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo son las armas carnales? La burla, por ejemplo, la burla. ¿Cómo se defiende la gente hoy en día? Se burla. ¿Cómo se defiende la gente hoy en día? Ofende, te dice malas palabras. ¿Cómo se defiende la gente del mundo? Te hace una hechicería, o sea, te manda el diablo. Te manda un espíritu del otro para defenderse. ¿Cómo se defiende la gente del mundo? A piñas, a trompadas, saca armas, y cuantas cosas más, para la cual es necesario la policía. Tenemos que dar gracias a Dios que hay policía. Alguien dijo es necesario, vaya si es necesario, con la forma de defenderse que tiene el mundo. Pero nosotros, por sobre todas las cosas, tenemos que saber que tenemos enemigos espirituales, eso apunta realmente a este pasaje, y que nos vamos a defender ¿con qué? ¿Con burla? No, porque a nadie le ha servido la burla. Con insultos, menos, sabemos en el pasaje de Job que tenemos que adorar al Señor. Mucho menos atacando a alguien con un arma, obviamente. Eso ya está desechado porque es un delito. Hay cosas que ya rayan en el delito y no hay que aclararlas en la casa de Dios. Pero sí nos vamos a defender con oración, con ayuno, con súplica, para hacer como realmente hizo precisamente en el pasaje de Esther, que el Señor escuche nuestra oración, para tener realmente acceso al trono de Dios. Dice la Biblia que hubo un manto que el Señor Jesús soportó por amor a nosotros. Dice que lo vistieron de púrpura. Él había leído el pasaje de Isaías, y luego de ahí dice que ya no lo quisieron porque nadie se había atrevido a leer ese pasaje en la sinagoga, ¿no? Y bueno, dice que él se había creído que era el rey. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando fue a la cruz, no solamente lo azotaron, no solamente dice que lo abofetearon, lo escupieron, lo insultaron, lo escarnecieron, no sé cuántas cosas más tuvo que soportar, y aún tuvo que soportar la burla de esta vestidura. Una vestidura que fue no para honrarlo, sino para burlarlo. Y el Señor, por amor a nosotros, lo soportó. Dejó, dice, como cordero al matadero, él dejó que lo vistieran de esa forma. ¿Por qué? Porque nos amaba. Nos amó, dice, hasta el fin. Soportó eso. ¿Cuántas cosas más? Y nosotros, por amor a Él, también vamos a soportar, y Dios nos va a dar sabiduría y la fortaleza de soportar aquellos que nos injurian, aquellos que nos burlan, que Dios nos dé sabiduría para poder ganarlos. Amén. No sabe que a veces defenderse no es arma, no es nuestra arma defendernos. A veces lo hacemos porque somos de carne, ¿no? ¿Quién no se defendió con una acusación? Yo me he defendido, el Señor me ha tenido que perdonar, esa creo que es mi confianza, que Dios me ha perdonado. Pero que Dios nos haga sabios en el hablar, para que, si Dios quiere, esas personas se arrepientan y lleguen a su presencia un día. Y bueno, seguimos entonces. El manto de Elías, Primera de Reyes 19:13, habla del manto de Elías, pero el manto de Elías, lo hablé al principio y lo vamos a hablar nuevamente al final. Dice que cuando vino, dice que pasó la cola del Señor, habíamos dicho que él se cubrió, se puso en tierra. Pero ¿saben que también habla, precisamente el libro de Malaquías, habla algo en el último capítulo, habla del espíritu de Elías. Hermano, ¿qué va a venir el espíritu de Elías? Y yo creo que nosotros tenemos que tomar como el Espíritu Santo de Dios. Pero también nos habla de los tiempos que se están viviendo ahora. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Ha visto usted padres enemistados por los hijos en esta época? Sí.
tenemos que orar por esto, en dirección a esto en estos días, para que el Señor haga volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primero son los padres, primero es una actitud de papá. Mi mamá tiene que estar enojado con los hijos. Y el Señor va a hacer que se vuelva el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Y hermanos, sabemos que el día de la venida está pronto. Así que cuántos corazones, no solamente de hijos hacia padres, sino de padres hacia hijos, sino que entendemos que hay muchos hijos que han quedado en el camino, que tienen que volver a la casa del Señor. Así que el Señor derrame sobre nosotros una unción especial para que realmente hablemos a esos hijos que se apartaron de la casa del Señor. Son hijos de Dios y tienen que regresar. Aún usted como hijo de Dios no puede estar enemistado por otro hermano. Realmente tiene que haber comunión, porque no sabemos el día del regreso. Ese día del regreso, usted no puede estar enemistado con su hermano en la fe. No puede estar todavía con esa pequeña situación que lo enemistó. Nadie dice que vuelva a ser amigo, pero sí que en su corazón no haya raíces de amargura, no haya tristeza, no haya divisiones, no haya complejo, todas esas cosas que el Señor le va a limpiar. Así que yo quiero cerrar esta palabra con esto, por sobre todas las cosas que el Espíritu Santo se derrama de una manera especial en su vida. Realmente el Señor lo vista para la batalla. El Señor lo vista para cuando se encuentre con cristianos que se han apartado, que le dé una palabra de fe. No le diga, Señor, se olvidó, dígale, no, te estamos esperando. El Señor te está esperando. Hay una iglesia que te está esperando tu regreso. Así que volvete al Señor de todo corazón, porque realmente el Señor es quien te va a limpiar y quien te va a perdonar. Y por último, el manto, por eso le dije al pastor que va a orar él. Bueno, yo no sé si usted siente que quiere, se olvidó lo que quería decir. Sí, usted va a querer que el pastor ore por su vida, porque necesitamos una unción renovada. ¿Cuántos dicen necesito una unción renovada para mi servicio al Señor? Y eso habla de la unción renovada que el Señor quiere darte para que le sirvas en este año. Todos necesitamos de unción. Nada de lo que se hace en la casa del Señor se hace sin unción. Aunque sea usted, yo creo que el Señor nos tiene que revestir de unción, ya sea la escuela bíblica, las jóvenes que danzan, la que dirige la alabanza, la que dirige ella, ¿no? El martes sabe dirigir Sara, ¿no? Ustedes perdónenme. Y eso que a Sara la conozco antes que a él, pero se me olvidan los nombres, me pongo bien. Pero, hermano, que cada cual en el lugar donde estamos, sabemos que Dios nos va a dar una unción nueva, una unción fresca, que le vamos a pedir sin límite. Realmente Eliseo dijo una doble unción del profeta Elías, y no era poco. Así que pedísela, porque es para su gloria, para el extendimiento de su reino. Amén. Padre,